Ok, en este apartado de los videos vamos a atender el uso de las tablas termodinámicas de acuerdo a los estados termodinámicos que ya estudiamos anteriormente. Recuerden que los estados termodinámicos que ya vimos son líquido comprimido, líquido saturado, vapor saturado, mezcla y vapor sobrecalentado. Entonces vamos a ir de acuerdo a esos estados estudiando algunos ejercicios. El primer ejercicio dice: en un recipiente que contiene 50 kilogramos de agua líquida saturada, es decir, que ya el ejercicio en este punto me está diciendo a mí cuál es el estado de la sustancia pura. ¿Cuál es el estado? Líquido saturado. Ese líquido saturado se encuentra a 90 grados Celsius. Vamos a determinar la presión en el recipiente y el volumen del recipiente. Ahora bien, normalmente en los ejercicios termodinámicos de este tipo es muy importante, para ayuda de nosotros al resolver los ejercicios, de graficar nuestro domo termodinámico, es decir, nuestro diagrama. En este caso vamos a trabajar con un diagrama temperatura volumen específico. ¿Por qué temperatura volumen específico? Porque en este caso esta señorita es la que puede variar. Eso quiere decir que la presión en el sistema debería mantenerse constante, además de que simplemente también es el valor que a mí me están dando. Si nos dieran presión, por ejemplo, ya sabemos que vamos a utilizar un diagrama temperatura volumen específico, pero en este caso, como no es temperatura, vamos a trabajar con un diagrama temperatura volumen específico, que es este que observamos acá. Claro, ya en ejercicio más adelante voy a demostrar cómo se hace. Damos cuenta que es un diagrama temperatura volumen específico. Hacemos nuestro domo termodinámico. El domo termodinámico tiene la misma estructura básicamente. Y si se dan cuenta, trabajamos con este punto que está aquí. Observen el punto. ¿Por qué ese punto? Porque esta línea, les expliqué en la parte de los diagramas que hasta acá representa la línea de líquido saturado. Entonces, como esa es la línea de líquido saturado, el valor que nosotros encontramos va a ser respecto a ese. Ese es nuestro domo termodinámico, y por eso que se llama que es un líquido saturado, porque toca esta línea. Si estuviese dentro del domo ya no hablamos de un líquido saturado, sino que de una mezcla. Ahora bien, nos está pidiendo determinar dos cosas: la presión en el recipiente y el volumen del recipiente. En el recipiente solamente hay agua saturada. Ahora bien, como el estado es agua líquida saturada, nosotros debemos inferir que el sistema está en condiciones de saturación. Y como el sistema está en condiciones de saturación, la presión del sistema va a ser la presión de saturación a la temperatura que me manden. ¿Y de dónde yo voy a sacar eso? ¿De dónde estoy obteniendo este valor que dice 70,183 kilopascales? De las tablas. ¿Cuál tabla? Las tablas para sustancias de líquido saturado, o la tabla de saturación, que en este caso es que les voy a mostrar acá. Es la tabla A4. Esas tablas se las voy a hacer llegar junto al pack de los videos. Nos damos cuenta que hay varios valores. Temperatura, y la temperatura del sistema debe estar unida a una presión del sistema en condiciones de saturación. ¿Cuál es esa presión del sistema? La presión de saturación. En este caso, la temperatura es 90 grados Celsius, como la buscamos en esta zona, 90 grados Celsius, y observamos que la presión es de 70,183. Y esa es la presión del sistema, porque si se dan cuenta que en este punto, miren, va a permanecer constante la presión y va a permanecer constante la temperatura. ¿Ya? Lo podemos observar allí. Ahora bien, como ya podemos, y como estamos hablando que es condiciones de saturación, esa va a ser la presión del sistema, la presión de saturación. Ahora bien, me están pidiendo calcular el volumen específico. Ese volumen específico, la tabla, y se las vuelvo a mostrar, aquí habla de propiedades como el volumen específico, la energía interna, la entalpía y la entropía. Estamos hablando de que es agua líquida. Y si es agua líquida, este factor que está acá, que es volumen específico F, hace referencia al volumen específico del líquido saturado, y este VG hace volumen específico del vapor saturado. Como están hablando de que es agua líquida saturado, el volumen específico
que yo voy a leer del sistema es el del BF. Ahora bien, buscamos en la tabla volumen específico 90, me dice que 0,001036 metros cúbicos sobre kilogramo. Recuerden que me están pidiendo calcular el volumen del recipiente, y volumen solamente es metros cúbicos, ¿ya? En unidades, pero me están dando la cantidad en kilogramos de agua que hay en el recipiente. Es decir, que por un simple análisis dimensional yo podría determinar cuál es el volumen del sistema. Repito, y sacamos de dónde sacamos el valor, calculamos el volumen total, porque ya conozco el volumen específico. ¿Cómo va a ser ese volumen total? Masa por el volumen específico del líquido. Ya sabéis que la masa es 50 kilogramos y que el volumen específico es 0,001036 metros cúbicos sobre kilogramo. Es decir, que los kilogramos se cancelan y voy a poder obtener el volumen del recipiente, que va a ser 0,0518 metros cúbicos. Repito, cancelo kilogramo con kilogramo y me queda unidades de volumen, que es lo que me están pidiendo en el sistema. Así de simple este ejercicio. Tenemos un ejercicio 2 que dice que un dispositivo que consta de un cilindro émbolo contiene 2 pies cúbicos de vapor. Es decir, que en este caso me están dando el volumen, pero de vapor de agua saturado. Es decir, que todavía me siguen indicando cuál es el estado de termodinámico en el que me encuentro, que en este caso es saturación, pero en vez de líquido estamos hablando de vapor, y que ese sistema que contiene 2 pies cúbicos de vapor de agua saturado se encuentra a 50 psi de presión. ¿Qué me van a pedir determinar? La temperatura y la masa del vapor dentro del cilindro. Muy parecido al ejercicio anterior, pero con factores distintos, y estamos trabajando en este caso en el sistema inglés. El estado del vapor saturado se muestra en un diagrama de presión, volumen específico, que fue lo que les mencioné anteriormente. Como el cilindro contiene vapor saturado a 50 psi, la temperatura interior debería y va a ser la temperatura de saturación a esa presión. ¿De dónde yo saco ese valor? De la tabla de saturación. Aquí podemos observar el domo termodinámico, pero en este caso este diagrama es de presión, volumen específico. La curva es descendente porque hablamos de un diagrama de presión, volumen específico. Observen que la diferencia con el ejercicio anterior es que el punto estaba en esta línea, pero como hablamos de un vapor saturado, de aquí, y lo voy a subrayar un momento, de aquí hasta aquí es una línea de vapor saturado, pero de aquí hasta aquí es la línea de líquido saturado, para que lo dejemos bien claro. Ahora bien, este es mi diagrama termodinámico, y entonces, como le estaba mencionando, que era un factor que la presión del sistema es 50 psi, y que como estamos hablando en condiciones de saturación, porque es agua saturada, vapor de agua saturada, el valor de la temperatura va a ser la temperatura de saturación a esa presión. ¿De dónde lo saco? De la tabla, pero en este caso es la tabla A5E, porque estamos hablando del sistema inglés. Presión en PSI, busco la presión en PSI, que me dice que es 50, la ubico, aquí la tenemos. Vamos a cambiar de borrador a puntero láser. Aquí la tengo y voy a leer la temperatura de saturación, que en este caso va a ser la temperatura en el interior del sistema, y de ahí obtengo la temperatura, que en este caso es 280,99. Ok, continuamos. Por otro lado, nos piden calcular la masa. Vamos a trabajar con la ecuación anterior: volumen igual a masa por volumen específico. Vamos a despejarla, y cuando despejamos nos vamos a dar cuenta que la masa va a ser igual al volumen del recipiente, que lo tengo, 2 pies cúbicos, entre volumen específico. Pero ¿cuál volumen específico? El volumen específico del gas, que lo voy a obtener por tabla. Me voy con la presión del sistema, que es 50, y voy a leer el volumen específico del gas. Volumen específico del gas, que a 50 sería 8,5175. Tenemos 8,5175, aquí lo tengo.
Y por último, simplemente sustituyo en la ecuación y me doy cuenta que la masa es igual a 2 pies cúbicos sobre 8,5175. Los pies cúbicos se cancelan y me va a quedar en unidades de libra masa, que es la masa del sistema, de 0,235. Y así de simple se calcula ese ejercicio. Vamos a hacer un último ejercicio de este sistema. Me dice que tenemos una masa de 200 gramos de agua líquida saturada que se evapora por completo. Tenemos agua líquida saturada, ya estamos ubicándonos en el sistema, pero esa agua líquida se va a evaporar por completo a una presión constante de 100 kilopascal. Es decir, que el diagrama que deberíamos utilizar es de presión, volumen específico. ¿Qué nos están pidiendo calcular? Nos están pidiendo calcular dos cosas: el cambio de volumen, porque obviamente cuando teníamos solamente agua había un volumen, pero ya cuando se evapora hay dos fases, aumentó el volumen y ese es el cambio que queremos determinar. Y la cantidad de energía que se transfirió a la agua, porque para que esa agua se pudiera convertir en vapor necesitamos calor. Entonces el ejercicio habla de un proceso de vaporización, por ende debemos trabajar con los valores de diferencia entre el vapor saturado y el líquido saturado. Es decir, en la tabla podemos observar que hay un valor en entalpía que es HFG. Ese HFG hace referencia a la entalpía de vaporización, que es una diferencia, es decir, el valor de la entalpía del vapor menos el valor de la entalpía del líquido. Para los líquidos, para la saturación, para el volumen específico, perdón, no tenemos ese valor, sino que hay que calcularlo. Y repito, es una resta: volumen específico del vapor menos el volumen específico del líquido, que es el BFG. Y es una diferencia, y es la que yo necesito calcular, porque recuerden que me están pidiendo calcular el cambio de volumen. Ok, aquí está el domo termodinámico, el diagrama. Dije que era un diagrama presión, volumen específico. Aparecen dos valores: el del volumen específico del líquido, porque primero teníamos agua líquida saturada, pero luego ese volumen aumentó y se evaporó por completo, es decir que era un vapor saturado. La presión se mantuvo constante y por eso miren que la línea se mantiene hasta este punto. ¿Me explico? Nos piden calcular el cambio de volumen. Necesitamos conocer la diferencia que existe entre los volúmenes específicos. Esos volúmenes específicos salen por tabla. Aquí está la diferencia, que es BFG, va a ser igual. Esto es volumen específico de vaporización o de vaporización. Va a ser igual al BG, que es el volumen específico del vapor, menos el volumen específico del líquido. ¿De dónde saco ese BG y ese BF? De la tabla. ¿De qué tabla? De la tabla de saturación. Tabla que empieza con los valores de presión. En este caso es la tabla A5. Busco la presión, que es 100 kilopascal, y voy a leer el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor. En este caso el volumen específico del vapor es 1,6941 metros cúbicos sobre kilogramo, y el volumen específico del líquido a 100 kilopascal, porque la presión del sistema es 0,01043. Primero calculo la diferencia de volumen específico con la fórmula, sustituyo, y eso me va a dar un valor de 1,6931 metros cúbicos sobre kilogramo. No cancelo nada porque recuerden que es una operación de sustracción. Luego calculamos el diferencial de volumen. ¿Por qué un diferencial de volumen? Recuerden que en el primer ejercicio utilizamos para calcular el volumen masa del recipiente, masa de la sustancia entre el volumen específico del líquido. Aquí tenemos la masa de agua, que eran 200 gramos, después se convirtió esos 200 gramos en vapor, porque se vaporizó completo, pero me generó un día de diferencia de volumen. Observen la gráfica, hay un volumen 1 y se convierte en un volumen 2, y ese es el que estoy buscando. Entonces para ello utilizo la ecuación: volumen es igual a masa despejada, obviamente, por el volumen específico del gas. Sería 0,2 kilogramos, transformé 200 gramos a kilogramos por 1,6931 metros cúbicos sobre kilogramo, cancelo los kilogramos y obtengo la diferencia de volumen como tal, o el cambio de volumen que hubo allí. Para el segundo inciso nos piden calcular la cantidad de energía que se transfiere. La cantidad de energía que se transfiere, como es un proceso de vaporización, HFG, o la entalpía de vaporización, es el calor latente de vaporización, y esa representa la energía necesaria para evaporar una masa unitaria de líquido. Es decir que sí, que si estamos hablando que se evaporó, ¿qué valor necesito de energía? La entalpía, y por eso es que estamos hablando de HFG. ¿Por qué HFG? Porque es una entalpía de vaporización, hubo un proceso de vaporización. Si fuera la entalpía de líquido
solamente trabajamos con la entalpía del líquido, y si solamente fuera la energía del vapor, solamente con la entalpía del vapor. Para leer el HFG no es necesario hacer la resta, porque ya la tabla me estipula, vamos otra vez, 100 kilopascal, y observen aquí primero, entalpía, líquido saturado, evaporización y vapor saturado. ¿Qué valor es el que vamos a obtener? Este que está acá. Si ustedes no quieren leer el valor directo, sino que quieren restarlo, les va a dar lo mismo. Restan la del vapor menos la del líquido y debería darles este valor que está acá. El valor es a 100 grados, a 100 kilopascal. Buscamos la entalpía de vaporización, que es 2257,5. Hacemos un análisis de dimensiones, porque me están pidiendo calcular la energía. Esta energía que está acá, usted dirá, profe, pero ahí ya está la energía. Sí, pero por unidad de masa, y recuerden que ya tenemos cierta cantidad de masa. Es decir, que esta es la entalpía de vaporización que necesito, esta es la energía que necesito para evaporar 1 kilogramo de agua. Pero yo no tengo 1 kilogramo, sino que tengo 200 gramos, es decir, tengo 0,2 kilogramos. Entonces me están viendo la cantidad de energía necesaria para esos 2 kilogramos, para esos 0,02 kilogramos. Hago análisis dimensional, energía transferida va a ser igual a la masa por el HFG. ¿Por qué la masa? Porque voy a cancelar los kilogramos con los kilogramos, me va a quedar kilojoule, que es unidad de energía. 2 kilogramos por la entalpía de vaporización, cancelo los kilogramos y obtengo el valor de la energía que se necesitan para evaporar 0,02 o 2 kilogramos. Para, vamos a revisar, porque creo que no es 2 kilogramos, creo que es 0,02. ¿Dónde está? Sí, es 0,2 kilogramos. Hay un error aquí, ya saben ya que no es 2 kilogramos, sino que es 0,2 kilogramos de agua. Necesito 451,5 kilojoules de energía.